Detrás de esas suntuosas ceremonias que son las entronizaciones de los monarcas británicos hay inmensas paradojas. Por un lado, la paradoja de que el mundo entero se asoma con curiosidad a observar esos actos imponentes que implican la coronación de un rey en Gran Bretaña, cuando se trata de la entronización de alguien que va a tener un peso casi nulo en la política británica y mucho menos en la política internacional. Mientras que el mundo ignora y los propios británicos le dan muy poca relevancia al acto parlamentario en el cual una persona se convierte en primer ministro, ¿no? O sea, es mucho más observado quien ingresa al Palacio de Buckingham que quien ingresa al 10 de Downing Street. Y sin embargo, el que reina va a tener un peso casi inexistente en la política nacional e internacional, mientras que el que ingresa a Downing Street, el que encabeza un gobierno, va a tener una inmensa influencia en la política británica y en el escenario mundial. Esa es una gran paradoja. Otra gran paradoja tiene que ver con el mérito. ¿Cuál fue el mérito de Carlos III para convertirse en el rey de Gran Bretaña? Absolutamente ninguno. No tuvo ningún mérito. Desde hace siglos, para tener una corona, lo único que hay que hacer es esperar que muera el antecesor. Carlos III lo único que tuvo que hacer para convertirse en rey de Gran Bretaña fue estar vivo cuando murió su madre. Muerta su antecesora, la corona cae por sí misma sobre su cabeza. No importa que no tenga mérito, es la línea sucesoria. Hubo una época que a los tronos había que conquistarlos. Se conquistaban en los campos de batallas o en las intrigas palaciegas. Implicaban magnicidios, implicaban traiciones, implicaba urdir complots y conspiraciones, pero había que conquistarlo. No eran actos enaltecedores en la mayoría de los casos, lo que permitía a una persona la conquista de un trono, pero esa persona lo había conquistado al trono. Podría decirse que desde aquel periodo de transformaciones que ocurrió en el siglo XVII y que abarcó desde la caída y ejecución del rey Carlos I, pasando por el protectorado de Oliverio Cromwell hasta la Revolución Gloriosa, fundamentalmente con la Revolución Gloriosa en adelante, bueno, se fue imponiendo la línea sucesoria, ¿no? Y sobre todo a partir del siglo XX, en Europa, para ser rey, lo único que tiene que esperar un príncipe es que muera su antecesor. En este caso murió Isabel II y la corona cayó sobre su hijo, el primogénito. No tuvo ningún mérito, ni nadie tiene ningún mérito, ni Carlos III ni ninguno de los reyes que los rodean en las monarquías europeas. No había tenido ningún mérito la reina Victoria cuando se convirtió en reina, ni lo tuvo el abuelo de Carlos III, el rey Jorge VI, ni lo tuvo la madre de Carlos III, la reina Isabel II. Ellos estaban simplemente en la línea sucesoria. Cuando murió su antecesor, se convirtieron en reyes. Pero el hecho de que no tuvieran mérito para al momento de llegar al trono no quiere decir que no puedan hacerse merecedores de ese lugar de privilegio al que accedieron durante sus reinados. O sea, el mérito que no tenían al sentarse en el trono puede ser conquistado luego, ¿no? El merecimiento que se conquista con la forma de reinar. Eso hizo la reina Victoria. ¿Quién le discutiría el mérito a Victoria? No lo tenía cuando se sentó en el trono, lo conquistó sentada en el trono. También reinando, conquistó ese mérito, lo obtuvo, se hizo merecedor del trono el rey Jorge VI, abuelo del actual monarca británico. La corona
había caído sobre su cabeza. Era la corona que arrojó su hermano, el rey Eduardo VIII, para casarse con una extranjera divorciada y plebeya, Wallis Simpson, ¿no? Pero Jorge VI supo hacerse merecedor de esa corona que cayó sobre su cabeza porque la había arrojado su hermano. Supo hacerse merecedor luchando incluso contra limitaciones propias como la tartamudez en el escenario nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. Pudo refugiarse en cualquier rincón de la gigantesca Commonwealth durante los bombardeos de la Luftwaffe, pero caían como lluvia las bombas de Hitler sobre Londres y él eligió quedarse en Londres con su familia y tuvo todos los gestos que tenía que tener y dio todos los discursos que debió dar para mantener el espíritu de los británicos en la lucha nada menos que contra Hitler y el monstruoso Tercer Reich. Su hija, Elizabeth Alexandra Mary, tenía 26 años cuando la corona cayó sobre su cabeza porque su padre, Jorge VI, falleció bastante joven. No tenía ningún mérito, no hizo nada para ganarse esa corona, simplemente estaba ahí, era la que seguía en el orden de sucesión, pero después, de algún modo, sobre todo por sus conductas discretas, y en un tiempo de tantas turbulencias, en un tiempo de la Guerra Fría, de transformaciones profundas, la transformación tecnológica cada vez más acelerada, las revoluciones culturales que tuvieron a Gran Bretaña como epicentro, ¿no? La cultura psicodélica, la música beat, la irrupción del rock, generaciones que parecían dispuestas a patear el tablero, a sepultar las tradiciones anacrónicas, a rebelarse definitivamente contra todo lo que fuera injusto en términos de desigualdad, de desigualitarismo. Supo de algún modo hacerse merecedora de la corona que había caído sobre su cabeza por la muerte del rey Jorge VI. La gran pregunta es, ¿sabrá hacerse merecedor durante su reinado de la corona que obtuvo sin merecerlo el rey Carlos III? ¿Podrá, como su abuelo y como su madre, hacerse merecedor del trono en el que se sentó porque le correspondía? El tiempo y los acontecimientos revelarán ese misterio.